No, excelente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Paula del Ministerio de Transporte por venir. Gracias Trinidad y Claudia de NLX por venir. Sé que cuesta siempre moverse, darse el tiempo, sobre todo en la hora de almuerzo, y venir a compartir con nosotros una investigación súper novedosa que hay poca literatura, hay poca investigación al respecto, y además para el contexto chileno también es muy novedoso. ¿Puedes avanzar tú o avanzo yo? Ya. Como saben, la electromovilidad es una meta del país, hay un compromiso con la carbono neutralidad del 2050. La electromovilidad también está siendo muy acelerada en varios contextos mundiales, por ejemplo en China, y Chile se ha ido destacando por este avance también en la electromovilidad, principalmente por el crecimiento que ha tenido el transporte público, especialmente en Santiago, en el aumento de la flota de buses. Con ese contexto, apareció una oportunidad en la Universidad Católica, un pequeño fondo de empezar a ver perspectivas de género en distintas temáticas. Y bueno, y lo típico cuando hablamos de género y movilidad es estudiar cómo se mueven las mujeres. El equipo no quería hacer como lo típico, sino que queríamos apostar a hacer un avance más innovador, y ahí nos preguntamos, oye, pero ¿y qué si evaluamos la electromovilidad y si tiene o no una perspectiva de género? Porque aparentemente no tendría ningún tipo de relación, porque la electromovilidad tiene más que ver con el cambio de combustible y con el cambio de modo, y probablemente el género no tiene mucha incidencia ahí. Pero investigando, sobre todo en países donde la electromovilidad ha avanzado mucho, como en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, encontramos que sí habían estudios que señalaban que las mujeres tenían mayor preferencia por comprar vehículos eléctricos, o sea que el mercado automotriz eléctrico había aumentado justamente por el interés de mujeres. También había una mayor preferencia por modos eléctricos por una mayor conciencia por la conciencia climática, o sea, mayor conciencia climática. El hecho de que la electromovilidad contamina menos o tiene menos ruido. También encontramos mayor preferencia por la bicicleta eléctrica, principalmente en España y en Holanda. Había mucha preferencia por la bicicleta eléctrica, sobre todo para los viajes encadenados, es decir, que las mujeres no viajan de la casa al trabajo, sino que antes pasan a dejar a sus niños al colegio, y la bicicleta eléctrica estaba resultando ser como un modo súper eficiente para ese viaje porque tenía menos gasto físico y podían llegar bien al trabajo. Y también encontramos que toda esta investigación se había hecho en el norte global, ya, o sea, en ciudades y en contextos muy desarrollados que pueden ser distintos a Chile, que Chile todavía tiene problemas, ¿cierto?, de segregación, de inequidad o de infraestructura. Chile, porque es importante, el 32% de las emisiones son por transporte, o sea, un tercio de las emisiones son por transporte. Chile ha tenido una revolución importante en lo que es la energía renovable, que ha logrado bajar las emisiones por energía, pero en transporte todavía tenemos una deuda, una problemática. Dependemos mucho de los automóviles a combustible, hay mucha movilidad motorizada, así que es un desafío. Por otro lado, hay un compromiso de que Chile sea carbono neutral en el 2050. Eso significa que dejamos de depender de los combustibles fósiles, por tanto ahí la electromovilidad tiene un rol fuerte. Buena parte de las emisiones también son por uso del transporte público, entonces mientras más se electrifica el transporte público, menos emisiones vamos a tener, y más vamos a ganar en términos, más vamos a ganar la batalla contra la contaminación. Y buena parte de este avance se debe a lo que ya había mencionado, que es el aumento de la cobertura del transporte público. Bueno, no voy a explicar lo que es la movilidad, pero básicamente la movilidad es nuestra forma de movernos en nuestra vida cotidiana, y nos movemos porque hacemos actividades. Y nos movemos en distintos modos. Y aquí es donde es la pregunta de investigación, si la preferencia de las mujeres por distintos modos tiene alguna o no relación con el género. ¿Ya? Y si hay una mayor preferencia por modos eléctricos. En términos de modo, nosotros podemos hablar de modos de macromovilidad, perdón, que serían el metro, los buses, donde se ha puesto mucho énfasis desde el gobierno, por ejemplo. Tenemos la mesomovilidad, que ya es más compartida, y la micromovilidad, que tiene que ver con las bicicletas, las motos, los scooters, donde la electromovilidad está teniendo un auge enorme. Y la electromovilidad es el cambio del combustible en el modo de transporte, lo cual, si no adaptamos la ciudad para estos nuevos modos, pueden como aparecer muchas brechas
que quizás no estamos considerando. Y eso es lo que quisimos estudiar en la investigación. ¿Qué brechas hay para que las mujeres adopten estos modos eléctricos y qué relación existe entre las preferencias de los modos de las mujeres en su movilidad cotidiana por modos eléctricos? Pero bueno, como todavía no estamos en un país completamente eléctrico, igual teníamos que preguntar sobre cómo se movían hoy las mujeres. Y para eso diseñamos una encuesta y en el diseño de esa encuesta consideramos esta pirámide de la movilidad, que es como un paradigma nuevo del urbanismo, bueno, no tan nuevo, unos 10 años, que nos indica que las ciudades, para que sean más sustentables, deberían darle más prioridad a los movimientos en caminata, o sea, peatones. En segundo lugar, a las bicicletas o a la micromovilidad. En tercer lugar, al transporte público y transporte colectivo. En cuarto lugar, al transporte de carga. Y en último lugar, el automóvil y la motocicleta o el modo individual. Esta prioridad es más bien de la distribución del espacio de la ciudad. O sea, si vamos a rediseñar la ciudad y vamos a hacer política pública, deberíamos rediseñarla para darle más espacio a los modos menos contaminantes o menos emisores que permitan mover a más personas. Y por eso en la pirámide quedan los peatones primero, luego las ciclistas, los buses, la carga y al final el auto. Entonces, para poder contestar nuestra pregunta, hicimos dos enfoques metodológicos. Uno, la encuesta, que ya la hemos presentado en otra instancia, ha venido Paola Tapia a comentarla, y los talleres, que esta sería como la primera vez que presentamos ya con más profundidad el resultado de los talleres, porque en la encuesta le preguntamos a mujeres de 4 comunas de Santiago sus actitudes hacia su movilidad cotidiana y sus actitudes hacia la electromovilidad. Decidimos por razones metodológicas, o sea, por razones de presupuesto solamente fueron 4 comunas, Las Condes, la Pintana, San Miguel y Ñuñoa. Por razones metodológicas, 60 mujeres por cada comuna para tener una muestra representativa y terminamos con 242 mujeres encuestadas. Quisimos ver, o sea, que elegimos comunas que tuvieran diferencias de ingreso, porque un trabajo como este perfectamente se podría concentrar solo en Las Condes y Vitacura y podría tener unos resultados, pero si nos vamos a La Pintana, probablemente la electromovilidad es como un fantasma que no existe. Entonces quisimos ver esa como diferencia entre ingresos, diferencias también en la localización de la ciudad y también ya sabíamos cierta información de los modos que prefieren por las encuestas de movilidad, ya sabíamos que en San Miguel hay una dependencia del metro, en La Pintana del bus o en Las Condes más del automóvil privado. Y además, en ese momento, las 4 comunas tenían alcaldesas, entonces también queríamos ver si ese factor influía o no en una mayor perspectiva de género en la movilidad. Al final hemos encontrado que no, pero era como una sutileza que queríamos mirar. Sí. Resultados de la encuesta. El primer mapa muestra hacia dónde se mueven las mujeres. La ciudad de Santiago, en resumen, sigue siendo una ciudad monocéntrica, o sea que todos los movimientos laborales tienden a ir a Santiago como principal lugar de trabajo. Esto ocurre principalmente en La Pintana, en San Miguel, pero en menor medida en Las Condes y en Ñuñoa. En Las Condes y en Ñuñoa aparece otro centro de empleo que sería Providencia, como muy fuerte, o sea, Providencia es como el centro de Las Condes y de Ñuñoa, y también en Las Condes aparece algo interesante que es que la misma comuna ya es un centro de empleo, que se llama la autocontención. Entonces, podríamos hablar que Santiago tiene 3 importantes lugares atractores de empleo, que serían Santiago Centro, Providencia y Las Condes, pero también aparecen otros centros que quizás no visualizábamos como Independencia, para el caso de La Pintana y San Miguel, y también Recoleta, ya que son centros que uno no los tiene tan en el imaginario. Le preguntamos también cuál fue el modo que utilizó de transporte que más usó para ir a su trabajo, y ahí aparece fuerte el rol del metro, principalmente en La Pintana, perdón, en San Miguel el rol del metro, en La Pintana aparece fuerte el rol del bus, en Las Condes muy fuerte el automóvil, y Ñuñoa sería como la comuna que más diversidad de modos usa, ¿cierto? Usa bus, usa bicicleta, usa automóvil y también el metro, y el metro en menor medida. Pero lo que sí nos llamó harto la atención es como la alta dependencia que hay en Las Condes y en Ñuñoa del automóvil privado, más de un tercio de los viajes, y la alta dependencia del transporte público en San Miguel y en La Pintana.
Independiente de cómo te mueves hoy en día, les preguntamos esto de la conciencia climática. ¿Cuáles serían los tres modos más sustentables para ti, independiente de cómo te muevas? Y ahí aparece el metro, ya lo que llama la atención, el metro como modo sustentable. Aparece la bicicleta, que nadie la usa, pero la ven como muy sustentable, o sea, no la usan, pero la ven muy sustentable. Y en tercer lugar, aparece el automóvil particular eléctrico. Ya, o sea, aparecen como modos sustentables. El bus también es uno de los modos más sustentables. O sea, hay una conciencia por un transporte colectivo como el metro y también, cuando se refiere a transporte individual, una mayor conciencia por la bicicleta. Em, Acá. También les preguntamos si tuvieras las condiciones para cambiar tu modo a un modo eléctrico individual, por ejemplo, si viajas en bus y pudieras cambiarte a un modo eléctrico individual, ¿te cambiarías? Hay un porcentaje que nos dijo que sí y otro porcentaje que nos dijo que no. Las que nos dijeron que sí, justamente no son las usuarias de buses. Y las que nos dijeron que no son las usuarias de buses. Entonces, las que usaban bus dijeron que no se cambiaban. Y las que dijeron que sí se cambiaban, ahí apareció fuerte el automóvil eléctrico como principal modo al cual se cambiarían y el automóvil híbrido. O sea, como esta preferencia por el automóvil era como súper reflejada en la encuesta en el sentido que, bueno, si pudiera moverme en un modo eléctrico, me gustaría que fuera un auto. Ya también les preguntamos por su conciencia sobre la electromovilidad, si sabían el concepto. Esto fue bien llamativo porque nos dijeron que sí. Incluso en la comuna con menor ingresos, como es La Pintana, es donde mayor conocimiento tenían de la electromovilidad, y esto se debe mucho al recorrido de autobús, al corredor de buses, que tenían mucha conciencia y me decían, sí, electromovilidad es igual a bus rojo y menos ruido y todo eso, más que al automóvil o la bicicleta. Pero en general hay un buen conocimiento de la electromovilidad. Donde percibimos la brecha es cuando les preguntábamos si conocían infraestructura de electromovilidad. Y ahí decían, no sabemos, no sabemos qué tipo de infraestructura. También no las traje esas diapositivas, pero preguntábamos si conocían infraestructura de carga cerca de su casa, infraestructura de carga cerca de su hogar, perdón, cerca de su hogar y cerca de su trabajo, y nos decían que eso no lo conocían. Entonces saben lo que es la electromovilidad, pero no saben cómo funciona ni cuál es la infraestructura que se necesita para que funcione. Y por último, les preguntábamos si la electromovilidad aportaba al medio ambiente y ahí apareció una percepción súper positiva de que sí, que reduce la contaminación del aire, reduce el ruido ambiental, reduce el consumo y gasto de combustible y reduce los efectos del cambio climático. O sea, toda la percepción era positiva. Después de tener estos resultados de la encuesta, que algunos eran como esperables y otros nos llamaron la atención, em, decidimos testear estos resultados en distintos focus o talleres municipales, que hicimos 4 talleres en San Miguel, en Las Condes, en La Pintana y en Ñuñoa. Bueno, en esos talleres nos apoyaron los equipos municipales. Estos talleres se referían a las experiencias cotidianas y de movilidad y testeamos como los resultados de la encuesta. Y para que profundicemos los resultados, voy a dejar a Cristian que Ya, los va a explicar. me voy a parar para poder ver lo que estoy. Bueno, esta era fue la segunda parte del estudio, ya teníamos los resultados de la encuesta, entonces nos pusimos a diseñar estos talleres. Primero que nada, bueno, teníamos que hacer los talleres en un horario comunitario, o sea, tenía que ser o vespertino o un sábado en la mañana. Y así lo hicimos, en Ñuñoa lo hicimos un sábado en la mañana, en la Corporación Cultural, y en las otras comunas lo hicimos a 18:30, cosa que termináramos a las 20:30, a las 21. Bueno, ¿cuáles eran los principios fundamentales? Bueno, escuchar a las mujeres. Escuchar a las mujeres en su diversidad, como contaba Carola, la muestra tenía que ver con comunas como La Pintana, sectores populares, ¿no es cierto? San Miguel, una clase media, Ñuñoa, clase media alta, y Las Condes, como más clase alta. La idea era producir, en realidad, al principio partimos como pensando en focus group, pero hicimos talleres, jornadas como de 1 hora y media, 2 horas, donde primero que nada, para nivelar la conversación, invitamos a la DTPM para que ellos hablaran de las políticas de movilidad sustentable. Después Carolina planteaba lo que era la electromovilidad y después ya entrábamos a un segundo momento de mapeo y conversación. Entonces ahí lo que desarrollamos una validación de los saberes cotidianos de las mujeres a partir de ir dibujando en el mapa cuál era su movilidad cotidiana
y qué rol tenía, ¿no es cierto?, la electromovilidad en esa movilidad, y viendo también cuáles eran los espacios de riesgo, los espacios más seguros en relación con la movilidad del transporte. Entonces, trabajábamos con mujeres de distintas edades, diferentes roles y trayectorias de vida. ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos lo que les contaba. Además de este momento de información, las participantes dibujaron sus trayectos cotidianos, el origen, ¿no es cierto?, cuando salen de sus viviendas, pero también como sus tramas, ¿no es cierto?, de cuidado, cuando van a dejar a hijos, cuando van al trabajo, distinguiendo modos, rutas y también barreras. ¿Cuáles eran las barreras? Y fuimos viendo como que eran bien diferenciales según la experiencia de cada una de las comunas. Eso nos permitió visibilizar las cargas de trabajo y cuidado que tienen, ¿ah? Este uso de múltiples modos y de tiempos invertidos que no son reconocidos por la planificación. Y nos permitió entender cómo existía una experiencia que era distinta por género, clase y ciclo vital, ¿ah? Que sería como los componentes interseccionales, ¿no es cierto?, que debiera incorporar una política de electromovilidad. Entonces, elaboramos mapas con diferentes matices, vivencias, obstáculos e ideas de solución. Y bueno, nos tuvimos que adaptar a los escenarios. Por ejemplo, en La Pintana nos conseguimos nosotros gimnasio municipal, entonces no era la estructura que nosotros queríamos. Nosotros queríamos, en general, los otros 3 talleres hicimos trabajo por grupos, en mesas de trabajo, con mapas, ¿no es cierto? Y acá lo que hicimos fue, no traje una copia, pero una hoja de movilidad, recogiendo como metodologías que estaban sistematizadas y como valorar a todo el aporte de la Magdalena Rivera de CEDEUS, que en términos de metodologías cualitativas tenían sistematizado cómo se hacía un mapeo de movilidad a través de bitácora, ¿ah? Entonces ahí ustedes están viendo la bitácora. De ahí lo trabajamos colectivamente desde el escenario, sí, íbamos trabajando con cada una de las pobladoras, ¿ah? Fueron los talleres más exitosos, fueron 25 pobladoras. Entonces ahí se va mapeando ¿no es cierto?, de dónde viven, hacia dónde van, si van acompañadas, en qué modo de transporte van, por qué eligen ese modo, por qué eligen esa ruta y cuáles son las principales dificultades, ¿ya? Y ahí en la conversación se va introduciendo si hay una conciencia de que se transporta por un medio de electromovilidad, ¿ah? O sea, en el mismo caso de La Pintana, hay choferes y hay un programa, ¿no es cierto?, y había una conciencia, ¿ah? Y lo mismo con el metro, ¿ah? No tanto con los otros modos eléctricos. Entonces también lo que hicimos fue la pirámide de la electromovilidad, que fue como hacer como una especie de fortalezas y debilidades, colocarle nota, ¿no es cierto?, de 1 a 5 o a 6, ¿no es cierto?, ver los factores positivos y re-rankear lo que aparecía como la estructura de la pirámide de la movilidad, pero en términos de movilidad eléctrica. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados cualitativos? Bueno, La Pintana aparece en el ranking como los modos preferidos de las pobladoras. Las micros eléctricas reconocen que hay ya un porcentaje de 25 o más mujeres choferes en La Pintana, y se valora mucho el respeto, el cuidado, porque hay una situación bastante complicada respecto al servicio cuando es masculino, ¿ya? Reconocen también como modo preferido la caminata. Entonces, por ejemplo, modos como la bicicleta parecen como súper poco accesibles, si bien son sustentables y también son eléctricos para la población de La Pintana. Entonces, lo que importa ahí es una buena red eléctrica de transporte, ¿ya? Las barreras principales, bueno, la inseguridad, falta de iluminación, el costo también para acceder, por ejemplo, el tema del automóvil está muy lejano, ¿no es cierto? Y entonces está como la conciencia de que el transporte público, la microeléctrica, es la única opción hasta el momento, ¿ya? En el caso de San Miguel aparece como toda la relación, ahí estuvimos harto con mujeres jóvenes y mujeres mayores, el tema del metro, ¿ya? El tema del metro como modo de transporte preferido, si bien se reconoce que hay inseguridad en los trayectos, la comuna tiene muchos problemas en la entrada y la salida, en la accesibilidad al metro. Hay inseguridad en las micros, hay una conciencia, ¿no es cierto?, de que son espacios de acoso y vulnerables para el abuso. Las micros te dejan botadas, entonces también hay una irregularidad al horario. Y se identifica el metro como un medio seguro, independiente de la experiencia que estamos teniendo ahora con el metro, pero San Miguel dice que es un medio seguro. ¿Ya? En Ñuñoa se dio lo que dijo Carolina, una mayor como posibilidad de acceso a modos de transporte eléctrico. El metro y la bicicleta eléctrica aparecieron. Apareció toda una discusión respecto a qué era la bicicleta eléctrica, que es la que tiene tracción humana y no una con motor. Apareció, bueno, claramente que hay falta de ciclovías, las que hay no están bien diseñadas, se cortan abruptamente, son costos altos también el pensar en un tránsito a la electromovilidad en automóvil.
y se habló de la necesidad de acceso a las bicicletas asistidas y a las ciclovías, en términos de política. Y en Las Condes, bueno, ahí es donde aparece el auto, pero también aparece la bicicleta, pero en todas las comunas aparecen barreras de acceso. Acá, por ejemplo, el riesgo de los cruces, la falta de vía del barrio, los abandonos en los paraderos, por lo cual también no es como sustentable estar en el espacio público. Pero aparece el auto eléctrico como algo que es inaccesible, ¿ya? Entonces, esos son más o menos los resultados de los talleres. Bueno, estos son citas, fueron todas unas conversaciones que tuvimos que sintetizar acá. Teníamos un video, no, no lo pudimos abrir, pero para que vieran un poquito la dinámica que era bien conversada. ¿Ah? Entonces, nosotros hacíamos los talleres, después hacíamos también una parte de propuesta y finalizamos con la Carola mostrando los resultados de la encuesta. De ahí veíamos si había un gap o una brecha entre lo que expresaban las mujeres en los talleres y lo que habían expresado también en la encuesta. Ya, entonces, ¿cuáles serían como estos resultados? Bueno, entendemos que las mujeres se mueven diferente. ¿Ah? Hay trayectos encadenados, múltiples trabajo, cuidado, compra, ¿no es cierto? Y es súper distinto cómo lo resuelve una mujer de La Pintana, cómo lo resuelve una mujer de Ñuñoa o de San Miguel. Y Las Condes. Hay unas políticas de movilidad que han estado ciegas al enfoque de género, entonces no desconocen esta experiencia de movilidad particular, que es un modo de transportarse no lineal, ¿no es cierto? Y las metodologías participativas nos permiten visibilizar estas disposiciones diferenciales por género, clase y generación. Si nosotros tuviéramos que decir dónde está la interseccionalidad, que es como el lenguaje de urbanismo feminista, sería esta diferencia, ¿no es cierto?, de género que hay en los sectores populares en relación al acceso al transporte eléctrico y también las personas mayores también. ¿Ah? O sea, también se requiere como una habilitación también del ciclo de vida. Entonces, ahí nosotros hicimos un primer ejercicio de reelaborar, ¿no es cierto?, lo que es la pirámide de movilidad, como pirámide de electromovilidad, y ahí rankeado como, en resumen, aparecía como súper valorado, ¿no es cierto?, el metro. El metro como movilidad eléctrica, los buses, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, las bicicletas, lo que igual también nos sorprende, porque siempre uno piensa que la bicicleta es como lo sustentable, pero no era asequible en ninguna de las cuatro comunas. Y en cuarto y quinto lugar, bueno, el automóvil y los scooters por lejos, ¿no es cierto? Como un medio descartado, individualista, genera problemas, accidentes, lo que también había sido un símbolo en algún momento del scooter de la movilidad eléctrica. Entonces, bueno, hay unas conclusiones que se encadenan, ¿no es cierto? Lo quanti y lo quali. Y no sé si quieres tú. Sí, yo las resumo ya para ir cerrando, pero en el fondo, a pesar que le dimos un enfoque más tecnológico a la investigación, como tratar de mirar si realmente hay como una actitud hacia la electromovilidad, siguieron apareciendo las desigualdades o las inequidades de la movilidad de las mujeres que tiene que ver con estos viajes encadenados y de cuidado. O sea, como que no importa el modo, todavía persisten problemas de cómo nos movemos por la ciudad. O sea, la ciudad todavía no es amigable con nuestra movilidad, aunque cambie el modo y aunque llegue toda la tecnología. Eso por un lado. Ya por el lado de la electromovilidad, hay mucha preferencia por la electromovilidad, o sea, queremos mover la electromovilidad, pero se perciben muchas barreras de infraestructura. No saben dónde hay infraestructura de carga, no saben cómo funcionan estos modos, los precios, ya los ven como precios muy altos. De hecho, decían, me encantaría moverme un auto eléctrico, pero esto es muy caro, y también falta de infraestructura. Ya, o sea, la bicicleta, que nosotros siempre pensábamos que iba a salir como lo más, o sea, la mayor preferencia, lo más sustentable, lo que más querían usar, hablan, es que si no hay ciclovía, no hay infraestructura segura, no me voy a subir a una bicicleta. Y el tema de la seguridad. O sea, que estos modos son seguros, pero son seguros, por ejemplo, cuando los conduce una mujer, en el caso del bus. O sea, son más seguros o me siento mejor cuando los conduce una mujer. Entonces, están estas barreras y a nosotros que trabajamos planificación urbana nos incumbe mucho el tema de cómo la ciudad se prepara para esto. O sea, en Ciudad Europea hay cargadores por todos lados, hay infraestructuras, ciclovías por todos lados, está súper demarcado el espacio para el bus y el espacio para la caminata. O sea, todos esos aspectos que aquí todavía de diseño urbano que no se solucionan impedirían como un éxito de la incorporación de la electromovilidad. Obviamente encontramos diferencias por comuna, tienen que ver con las preferencias y con los ingresos, pero en realidad todas las comunas, incluso las Condes, apelaban por incentivos. O sea que si no habían subsidios para esto, era muy difícil cambiarse a un modo eléctrico y incluso a un híbrido. En otros resultados que tengo,
que ya analizamos los perfiles de las mujeres, solamente las mujeres en edad adulta, como 49, 40, 49 años, con trabajo estable y buen ingreso, serían como las que más adoptarían estos modos y tendrían la capacidad de asumir esa compra de un modo eléctrico, ya sea bicicleta o automóvil. Y hablaban que les encantaba que Chile se subiera a la carbono neutralidad y fuera eléctrico y limpio, pero abogaban por políticas ojalá inclusivas, que se les consultara la necesidad de las mujeres, que si iban a cambiar los buses, ojalá llegaran más choferas mujeres, que todavía habían problemas de acoso, que, por ejemplo, el ministerio presentaba las paradas con enfoque de género, pero muchas nos decían, pero ¿dónde están? No las conozco, nunca las he visto, que las bicicletas eléctricas les permitían también ir con una velocidad más adecuada, porque también les daba miedo como moverse en ciclovías porque van más lentos. O sea, como que decían súper bien las políticas, pero ojalá que incluyan estas perspectivas también. Los torniquetes, ¿te acuerdas que salía como mucha crítica a los torniquetes en los buses, en el metro? O sea, que incluso que el metro fuera de último nivel en tecnología, pero si sigue teniendo torniquetes, era como, basta, no queremos más, por las bolsas y por los viajes de cuidado. Y viene un juego que viene ahora, Eh, el siguiente. Bueno, teníamos una pregunta. Lo que pasa es que, producto también de los resultados, como que nos interrogamos, ¿será la mejor forma establecer una pirámide como fija respecto a la electromovilidad? Entonces teníamos una pregunta respecto a eso. Si es la pirámide la mejor forma de representar la electromovilidad de las mujeres. Eh, Claro, si es como la jerarquía, porque claro, como les conté, hay una jerarquía de que la ciudad se tiene que orientar hacia el peatón. Pero nosotros, como estamos hablando de electromovilidad, al final concluimos que la orientación debería ser hacia el metro y hacia el bus, pero queríamos saber, o qué piensan ustedes, si es la pirámide la mejor forma de representar una movilidad de las mujeres o tiene que ser otra figura, porque también nos han aparecido como, mira, la pirámide parece que es algo muy jerárquico, parece que la movilidad de las mujeres no es tanto como irse en metro, bus. Tampoco podemos demonizar el auto en caso de, porque se tiende mucho en planificación urbana a decir, no, el auto es contaminante, quita espacio, pero las mujeres sí quieren moverse en auto porque van con cargas, porque van con niños, porque salen tarde. Entonces, un poco eso, si se les ocurre ideas, pueden participar ahí. Hay o un lo podemos QR, retomar lo podemos retomar en la también en la discusión. conversación. ¿Cuál sería como la forma de enseñar esta Y, movilidad que no es jerárquica? y hay una última diapo, que Sí, igual la podemos retomar en la sí. discusión o en los comentarios que ustedes realicen, que tiene Sí, que ver más como con el proceso que tuvimos, donde ahí agradezco al Ministerio de Transporte porque nos apoyaron mucho en la investigación, con comentarios, con aterrizajes también respecto a la política pública, y ahí, bueno, nosotros proponemos como creación de corredores enfocados en electromovilidad, o sea, que los electrocorredores lleguen a las regiones, también estén presentes en las comunas con menos ingresos, y también en las con mayores ingresos, porque muchas veces en Las Condes nos decían, bueno, nosotros no tomamos el bus porque no hay paradas cerca, no hay cobertura, o tenemos que hacer dos cambios y me demoro 50 minutos y en el auto me demoro 20. Em, Incorporar la variable género en potenciales subsidios para la electromovilidad, potenciar también los viajes en electromovilidad, todo este el tema de los torniquetes, sistematización de la iniciativa, ver el tema del automóvil, si puede reproducir otros estereotipos de género o no. Por ejemplo, en el caso europeo, el automóvil eléctrico está barriendo con los estereotipos de género porque más mujeres lo quieren comprar, entonces ya se está como perdiendo esto de que el auto lo manejan solo hombres. Em, Todo el tema de la carga, que igual habría que planificarlo. Bueno, ahí en él nos puede comentar que son los que más han avanzado en el tema de la carga, la infraestructura de carga, cómo hacerla cierto más accesible y el tema también de los paraderos red, que la mujer igual los pedían como que ojalá fueran refugios de la movilidad y no solo un lugar como para esperar el autobús, sino que también fuera como un lugar de cuidado en su movilidad. Eso. complementar que todo eso son propuestas que nacieron en el cuarto de ayer, porque hicimos un cuarto de ayer, el 8 de abril, que fue como en la idea de propuestas de política ya de electromovilidad metropolitana.
Entonces ahí aparecen esas propuestas y bueno, reproducimos ahí un poco las técnicas acá con los participantes para hacer trabajo de grupo y esos productos del trabajo de grupo que hicimos. Sí, Eso. y bueno, y cerrar con que creamos un grupo aquí en el Instituto de Electromovilidad y Entorno Urbano. Esta es como la primera investigación, pero queremos seguir estudiando cómo se incorpora la infraestructura de carga en la ciudad, cómo cambian los edificios, la residencia, cómo mejora el transporte. O sea, queremos iniciar un grupo aquí entre el Centro de Energía UC, bueno, CDEUS, el Instituto, em, en temas de electromovilidad. Así que ahí también dejo como la palabra de qué temas les parecería interesante seguir investigando. Mm, Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina y Cristian. Ahora invitamos a pasar a la mesa para los comentarios a Claudia Peña y a Paula Valenzuela. No sé quién empieza. ¿Quieren? Bueno, sí, perfecto. Oye, bueno, súper interesante el estudio que están realizando. Creo que efectivamente es súper difícil hilar la electromovilidad a la perspectiva de género porque pareciera ser que son situaciones que van por ejes distintos, pero la verdad no lo es, porque al menos desde Enel nosotros siempre hemos mirado la electromovilidad como un entorno, como qué pasa con el ecosistema que envuelve la electromovilidad. Y ahí efectivamente aparece la variable de la planificación urbana, de qué pasa con las calles, qué pasa con los residentes y de las personas que usan la electromovilidad. Porque en el fondo, cuando tú empiezas a preguntar por electromovilidad, pues ok, una persona va a tomar un bus eléctrico, en este caso, para hacerlo muy puntual. Pero ¿qué pasa cuando la persona va caminando hasta el paradero, espera en el paradero, se sube al bus, se baja en su trabajo o en el jardín infantil o en el colegio y luego tiene que ir a otro lado y efectivamente tienes viajes concatenados, como decía ahí, y eso no se mira porque más que la electromovilidad es parte de la planificación urbana, es parte de qué pasa con este ecosistema que se envuelve en torno a la electromovilidad. Entonces, en ese punto, efectivamente, en los paraderos hay mucho que hacer. Y yo creo que ahí nosotros también hemos tenido acercamiento, hemos presentado ciertas propuestas, porque el paradero es una zona, si bien genera mucha vulnerabilidad, ¿verdad? Porque estás ahí, no sabes cuánto tiempo vas a estar, si llueve o no llueve, lo que está pasando en ciertos puntos de Santiago que sí están identificados como zonas más de riesgo en cuanto a delincuencia. También necesitas que sea amigable desde el punto de vista de la iluminación. Para nosotros la iluminación es seguridad. Por lo tanto, mientras más iluminadas tenga la calle, eventualmente podrías reducir los delitos o ciertas cosas que ocurren cuando todo el entorno es muy oscuro. Lo mismo con las plazas, con la recuperación de los espacios públicos, que tuvimos un impacto súper grande en pandemia. Eh, Dejamos de salir a la calle. Entonces, como por ahí salía una parte de la encuesta, cómo recuperamos estos espacios públicos. Y tienen que ver también con eso. Entonces, en la medida que vayan avanzando todas estas cosas en paralelo, yo creo que vamos a ir entendiendo que no solo perspectiva de género, sino perspectiva del ciudadano. Porque, en efecto, el desconocimiento que hay sí también se ve en un poquito más en las mujeres, porque tenemos un millón de otras cosas de las que nos estamos preocupando, ¿verdad? Y en general el hombre es más, ¿cierto? Se va un poco más a la parte más técnica, a la parte más de tecnología, entonces conoce un poco más. Pero hoy en día las mujeres están en la electromovilidad y han aumentado un montón. Nosotros, Enel nació como una filial del grupo Enel, justamente de innovación, de nuevos servicios, y la electromovilidad ha sido nuestro punta de lanza desde hace 7 u 8 años. Partimos con 2 buses, en la Alameda, modo piloto, después 100, 400 y hoy van 2.300 buses circulando en la región metropolitana. Casi el 90% han sido articulados desde Enel, justamente porque primero probamos, no fue que se nos ocurrió que bueno, electricidad, no. Veamos si funciona. ¿Es viable? Sí, es viable. ¿La infraestructura de carga es un tema? Sí, es un tema. Pero hemos avanzado también un montón. Entonces, creo que el trabajo en el desconocimiento acerca de la infraestructura de electromovilidad tal vez tiene que ver por un tema comunicacional, probablemente.
porque me voy a ir a La Pintana también, porque me pareció súper bueno que hayan preguntado en La Pintana. La Pintana es un súper buen ejemplo. Fue uno de los penúltimos electrocorredores que fue inaugurado. 107 buses circulan en el corredor y justamente tienen un terminal donde hay 17 o algo cantidad de cargadores. Cada cargador carga dos buses en simultáneo. Y justamente la reconstrucción de ese terminal hizo que generaran cambios. ¿Por qué? Porque hubo un hermoseamiento del entorno, se iluminó más, se generó empleo, y la alcaldesa, que ahí yo puedo dar fe que sí se involucró, ella justamente impulsó la capacitación que se hizo a las mujeres que están hoy día conductoras de ese electrocorredor, este concurso para que todas las mujeres que no tuvieran empleo, que fueran residentes de la comuna, pudieran postular. Y fue yo las escuché hablar a las mujeres conductoras y en realidad ya estaban muy agradecidas porque ya no querían, la mayoría estaban empleadas como domésticas en otras casas, atendían ciertos locales y ya no querían trabajar porque no se sentían realizadas. Y cuando les llegó esta propuesta, ¿quiere capacitarse para conducir un bus? Estaban muy contentos porque nunca creyeron que iban a tener un espacio de esas características y menos de donde ellas vivían. Entonces, ese hecho también rompió una barrera muy grande y del punto de vista del operador, como para ver el círculo completo, el operador incluso empezó a medir qué pasa con los conductores hombres y qué pasa con las conductoras mujeres en los trayectos, como la evaluación de la persona, del usuario, digamos, incluso y de ellos mismos como operadores. Y es increíble cómo ese indicador aumentó en mejor calidad, mejor atención. La gente empezó a agradecer que haya mujeres porque no habían, porque además tenían una muy buena conducción, en términos también de la máquina, de la velocidad, respetan muy bien, porque esto es algo electrónico totalmente. Entonces, el buen uso, los niveles tanto del uso del bus, desde el punto de vista mecánico, de los niveles de satisfacción de los usuarios, aumentó mucho con el hecho de ver conductoras mujeres. Incluso la vandalización de los buses. No estaban tan rayados por dentro, los cuidaban mucho más. ¿Por qué se hace ese fenómeno? Yo creo que va para una segunda derivada, pero son cosas que ya están medidas y están ocurriendo. Y son un buen ejemplo también. Entonces, sí hay infraestructura de carga, por ejemplo, en La Pintana. Sí hay en otros lugares de Santiago. Hay 32 electroterminales hoy desplegados en Santiago. Además, nosotros como Enel, efectivamente, como tú decías, tenemos una alta experiencia de Arica a Punta Arenas, hay más de 700 cargadores instalados. Entonces, habrán visto el Parque Arauco, hay un piso completo, en Las Condes también está en el Parque Araucano recientemente, Enea también tiene una infraestructura de carga, fue la primera electroestación. Y esto justamente está enfocado a los autos de última milla, Mercado Libre, Uber, Chile Express, cargan ahí para poder continuar su recorrido. Efectivamente. Entonces, para no irme mucho al tema de más femenino, la infraestructura, insisto, tiene que ver un tema de comunicación. Tal vez sí vale la pena que con el ministerio empezar como a publicar por comuna los puntos de carga, los centros de carga, hacer más conversaciones respecto a hay muchos estudios respecto a la electromovilidad. Entonces, ¿dónde están, no sé, los puntos rojos o los puntos álgidos que deberíamos empezar a atender? ¿Dónde se genera la mayor cantidad de delitos? ¿Dónde habitan más mujeres también? ¿Verdad? Esta accesibilidad de la que hablaban respecto a el costo, efectivamente, hoy el auto eléctrico no es accesible para todos, pero cada vez es más accesible. Las curvas de la electromovilidad han crecido en el 200% en el último año respecto a lo que se creía que se iban a comprar en Chile, han aumentado mucho, porque también, más que la carga de uso público, tú puedes optar a tu carga residencial, tú puedes tener un cargador en tu casa, no va a aumentar considerablemente tu consumo eléctrico, y si siempre lo sigues comparando con el diésel, vas a ganar el 70% de ahorro más o menos el que tú vas a tener. Entonces, eso también ayuda, como desde la perspectiva de género y de la seguridad, que empecemos a entender que la carga también se puede hacer dentro de nuestros propios domicilios. Y donde sí hay que hacer un trabajo seguramente es con las comunidades en los edificios,
porque ahí sí hay grandes problemas para tener un cargador. Hay autorizaciones, poner de acuerdo a mucha gente. Eso sí yo creo que es un tema que merece una puntualidad. En los edificios, yo creo que sí, porque mira, y nosotros trabajamos con las inmobiliarias, cuando una inmobiliaria va a pedir el permiso o va a querer construir un nuevo edificio, tiene que pedir autorización. Entonces, se debería empezar a exigir que tengan cargadores. Exactamente, como las áreas comunes, como el bicicletero, como la zona para la ambulancia. O sea, tiene que haber cargadores eléctricos, porque en el fondo tú estás ya dándole el paso que el que va, además que le da plusvalía a tu propiedad, porque el que sí que tiene un auto lo quiere va a elegir tu edificio porque tiene donde cargar. Entonces también tiene que ver, por eso digo, la electromovilidad hay que mirarla como un entorno, no es específica. Efectivamente, y claro, tiene que conversar con los recorridos desde que salgo del metro, o sea, cantidad de proyectos para bicicleteros ha habido millones, ninguno funciona, pero porque ahí nos vamos por otro lado, todo el tema cultural. Es nuestra cultura la que no permite que tengamos zonas de bicicletas, zonas para esto, porque todo se destruye en el camino. Sí. Siempre llegamos al mismo punto. Siempre llegamos. Es que si tú te das cuenta, efectivamente en otros países está mucho más masificado, pero tiene que ver mucho con el cambio cultural y donde no ha funcionado es justamente en los países de Latinoamérica. Tiene que ver, nosotros intentamos también, bueno, el modelo de Itaú ahora está reflotando, pero ya tuvo un fracaso. Y de hecho, los creadores se fueron a Brasil ahora con ese modelo. Es bueno, pero yo creo que hay que hacer parte también de los municipios. La gobernanza local tiene que estar presente. Ujú. No. Sí. Sí. Entonces ahí la municipalidad también tiene que ser parte de esa conversación. Oye, ¿qué zonas vamos a entender? Y que la gente también empiece a entender cómo su propia comuna se está ordenando. Finalmente es una participación de todos. Estamos convencidos nosotros que la electromovilidad o en general, todo funciona siempre cuando estemos todos en la mesa. Públicos, privados, Estado, incluso los ciudadanos. Porque en el fondo tú conoces la realidad cuando estás inmersa en ella. Los que están por fuera difícilmente van a conocer qué significa subirse al bus, al metro y bajarse en lluvia, o cuánto hay con las bolsas, a propósito de los torniquetes, o con los niños, en general, tiene que ver un poco con eso también. No puede ser abierta en general, pero pueden haber accesos diferenciados tal vez, así como lo hay para las personas con capacidad reducida, con movilidad reducida. Como con estas reflexiones que también ha escucha? hecho Claudia. Sí, al respecto y un poco revisando lo que hicieron ustedes y lo que comentaba Claudia, para nosotros, o sea, para nosotros, digo, el directorio, pero para mí también como trabajadora del ministerio, pensar la movilidad y la movilidad, la electromovilidad y el género, si bien es cierto, es complicado darle como el matiz, pero sí tiene muchos matices, ¿ya? El principal es el acceso, o sea, el acceso no solo a poder pagar, comprar un modo de transporte en particular, sino que también porque cuando uno define cómo accede a la ciudad, esto lo hace bajo distintas lógicas. Planifico por mi rol de género, por mis propósitos de viaje, por dónde estoy ubicada en el territorio. Lo más seguro que, como decía, como usted, a mí me parece muy coherente esta pirámide que construyeron con la gente, porque si es cierto, la bicicleta es súper ecológica y mil cosas, pero para una mujer que vive en Maipú y que trabaja en Las Condes, ni una posibilidad de hacer uso y menos si tengo que además ir a dejar, no sé, a mi hijo al colegio. Entonces, finalmente,
es difícil darle como esa visión ecológica cuando mis roles no me lo permiten. Las mujeres en Latinoamérica en general somos usuarias, o sea, no full, porque todos hacemos movilidades distintas, pero somos las principales usuarias del transporte público. Y de alguna manera el acceso a la electromovilidad es a través del transporte público. Quizás difícilmente me voy a poder comprar un auto en muchos casos, pero sí accedo a la electromovilidad a través del transporte público, a través del metro, ¿ya? Y eso sí genera ciertos beneficios. El entorno de la electromovilidad ha traído varios beneficios, no solo a las personas usuarias. Nosotros hemos hecho hace poco, hicimos un estudio sobre la percepción de la electromovilidad en usuarios y usuarias, en conductores y conductoras y en entornos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para una persona que ha vivido toda la vida con un terminal diésel atrás en el patio, el que se lo electrifiquen significa un cambio de vida. El ruido. El ruido, el olor, el hollín de las casas, o sea, todo eso empieza a desaparecer, entonces la gente empieza a identificar ciertos beneficios de manera tangencial a la electromovilidad. ¿Y cómo eso uno lo ve desde el género? Porque efectivamente las mujeres somos las que más realizamos labores de cuidado y por tanto somos las que más nos quedamos en la casa. Entonces, esos beneficios las identifican ellas, ¿ya? Hacen más movilidad en caminata, donde si paso por un eje eléctrico versus un eje donde los buses son todos diésel, mi experiencia de movilidad también va a ser distinta. ¿Ya? Es un lugar con menos... piensen en la Alameda como era antes. Los más viejos vamos a poder recordarlo, pero quizá los más jóvenes no, pero antes era un ruido horrible. Y ahora eso baja y esa sensación de menos ruido también siento mayor seguridad porque siento que estoy siendo vista y escuchada. ¿Ya? La Alameda es uno de los sectores más inseguros de Santiago, entonces genera esa baja. Y bueno, y en este estudio nosotros hicimos también la revisión de las personas que vivían cercanas a eje o que transitaban por eje, y la verdad es que la experiencia es mucho más positiva. En ese mismo estudio quisimos evaluar cómo evaluaban las personas a su recorrido eléctrico, realizado en bus eléctrico, y la gente le llegaba a poner una nota 6, 5, 9 o 6, según el recorrido. ¿Ya? Nosotros actualmente tenemos nota 5, 5. Entonces, la electromovilidad sí genera una mayor percepción de mejor estatus, de satisfacción. Y de manera, no sé, también aleatoria, nosotros cuando empezamos con el proceso de electrificación, 2017, como tú dices, me acuerdo que al principio empiezan a aparecer los buses red, que nosotros les llamamos, que muchos son diésel, pero son Euro 6. Y los otros, el 36% son Euro 6 y el 38% son eléctricos hoy en día. Ajá. Para la gente eso es transparente, claro, es transparente para ellos. Uno los conoce porque uno es ñoña del transporte y uno sabe que tiene la batería arriba y todo. Pero para la gente eso no tiene importancia. Además que ambos tienen aire acondicionado. Claro, los elementos finalmente son los mismos. Entonces, de alguna manera están ahí alojados todos esos beneficios. Al inicio de la renovación de flota, la lógica era bus, red, sin torniquete. Entonces las mujeres, yo justo en ese momento estaba haciendo mi tesis sobre transporte y género y me acuerdo de que las mujeres en la entrevista salían como, no, yo espero el bus rojo. No, porque se me aseguro que ese no tiene torniquete. Voy con hijo, yo no me voy a subir, no voy a pasar a mi hijo por arriba del torniquete para que se caiga, etc. Lamentablemente, por un tema cultural, aparece el estallido social, que a todos le tuvimos mucha fe, lamentablemente. Sufrimos después con esa derrota, pero ese estallido social aumentó mucho también la rabia con el transporte público y por tanto la evasión. En ese tiempo se decía evadir, no pagar, otra forma de luchar, entonces aparecen todos estos elementos que van potenciando la evasión y la idea del torniquete igual fuera del bus red no pudo ser posible, entonces se tuvo que incorporar. ¿Ya? Fue por eso, hubieron elementos finalmente culturales, además, bueno, sin dejarlo pasar, la pandemia
nosotros para proteger a los conductores y conductoras en la pandemia lo que hicimos fue dejar la primera puerta cerrada y que todas las personas ingresaran por la de atrás para proteger al conductor y conductora del contagio y que la gente subiera y, o sea, le hiciera el torniquete por arriba. Esa costumbre culturalmente fue quedando y después la gente quería todo el rato que el conductor le abriera la puerta de atrás, la puerta de atrás, la puerta de atrás, y eso genera estas externalidades de oyente. Entonces, ahí uno puede ver, hay ciertos beneficios y dificultades a las que nos hemos enfrentado en este proceso de electrificación. Me acuerdo la primera vez que trajimos un bus chino y eléctrico, era como, no, nos van a matar, nos van a matar. Y los chinos fue, oye, yo te prometo que la batería va a durar tanto, te doy 2 años más ¿cómo se llama esto? Como de garantía, eso. Y teníamos el miedo de los buses se van a quedar en pana, ¿Quién los va a arreglar cuando quién se los va a queman? arreglar y todo. Entonces empezó, ¿Cómo se trata un incendio? claro, cómo se trata un incendio, quién maneja esto, etcétera. Y la verdad es que ha sido un proceso largo, pero muy, muy provechoso. Y creo que la externalidad que pueden tener tiene mucho más beneficios para la ciudadanía y en particular a las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Uno, lo que hablábamos ya de la experiencia de viaje, pero también por el personal. A las mujeres se les ha abierto la oportunidad de un nuevo trabajo. Como decías tú, está el programa Mujeres Conductoras, que es un programa que lo que busca es aumentar la presencia de mujeres en el sistema de transporte público, pero aparecen otros roles como la electrobombera, la mecánica, y esos trabajos, hoy en día nosotros trabajamos también con los organismos capacitadores, hay mayor presencia de mujeres. Entonces es una oportunidad a un rubro altamente masculinizado que se empieza a feminizar por esta tecnología, porque es una tecnología que es mucho más fácil de usar. Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Claro, Sí, exactamente. Así También este impulso a lo de las carreras STEM, por ejemplo, que también claro, está dando, las mujeres cada vez están ya están poblando mucho más la integración a las carreras STEM. claro. Y justamente también en áreas que a lo mejor son externas, Ujú. como la construcción. Nosotros tenemos casi 40% de la plantilla de NLX es femenina. Bueno, nuestras gerentes generales. Uh-huh. Y dentro del equipo de obras, por ejemplo, los que van a terreno también, son casi el 40% son mujeres. Uh-huh. Entonces, está mucho más cerca justamente de la tecnología y del desarrollo de la electromovilidad. Yo creo que tiene mucho que ver con eso también, porque se percibe distinto la energía o la electricidad en cuanto a labor. Es más limpia, requieren otro elemento, entonces es más precisa y es un mejor beneficio, sobre todo laboral, para mujeres que muchas veces no han podido llegar a un trabajo más formal, como en el caso de las conductoras. Y para terminar, solo quería como tomar en valor este trabajo, principalmente porque esto es una política pública. Y las políticas públicas se tienen que considerar desde la mirada de la equidad y hacer levantamientos iniciales de este tipo de diferencia y visibilizarla nos permite también que las políticas vayan ajustándose en la medida que este fenómeno, que de aquí al 2050 se supone que el 100% va a ser eléctrico, pueda responder y no profundizar las inequidades de género. Así que les quería agradecer también por ese trabajo a ustedes y también por hacernos partícipes también de este proceso. Sí, o mejor preguntas, ¿no? Opiniones, conversaciones. Hacemos correr el micrófono. Hola, bueno, yo soy de Costa Rica y allá tuvimos un incremento de los vehículos eléctricos a partir de un subsidio, pero eso incrementó la importación, pero la diferencia del menor precio que no tenían que pagar por impuestos se la estaba dejando el importador.
Entonces el usuario final no se estaba beneficiando tanto, aunque sí comparativamente el precio era menor que en otros países de América Latina. Entonces sí tuvimos como esa experiencia, pero y al mismo tiempo como vinculándolo con el tema de transporte público, digamos, y efectivamente, tal vez los que trabajamos en urbanismo somos muy pro criticar el carro y priorizar transporte público, pero cuando uno está en ese discurso, y uno como hombre recibe el comentario de una mujer, es que ahí no me siento segura, uno no puede refutar eso, o sea, es una realidad que está ahí y por más que uno le diga que está en un medio más contaminante porque no puede comprar un carro eléctrico y todas las consecuencias ambientales y de entorno que sabemos que genera el carro, y es una realidad con la que uno no puede hacer gran cosa desde el ámbito en el que uno está. Entonces sí, y esa brecha entre, todavía tenemos los medios individuales contaminantes principalmente en la gente de más poder adquisitivo y no me voy a salir de esos porque si me bajo de categoría el transporte público, ahí no voy a estar seguro. Entonces es como complicada esa situación que, bueno, por lo que veo es muy similar acá de lo que estamos teniendo en Costa Rica. Solamente uno corto, yo encuentro igual súper como interesante que están replanteando la pirámide de movilidad, que en general uno la acepta, lo que muestran los investigadores históricamente, los últimos 20, no sé, 30 años, la típica pirámide, y ustedes lo están replanteando de otra manera bajo el enfoque de género. Yo encuentro fantástico eso. Hola, primero muchas gracias por compartir sus resultados. Quería ver si podemos tener acceso al informe completo. Trabajo en el Centro de Movilidad Sostenible, una ONG que busca descarbonizar el transporte en Latinoamérica y el Caribe. Así que trabajo igual con algunos proyectos en Costa Rica. Pronto vamos a tener algunos talleres en Ecuador y justo me encargaron llevar algo de la experiencia de Chile, que se ve en la región como muy exitosa en cuanto a la incorporación de mujeres conductoras en el transporte público y también de la electrificación de buses. Así que por eso ahí el interés de participar. Em, y lo que quería preguntarles un poco es cómo ustedes creen que esto se enlaza con recomendaciones a la política pública. Estos resultados tan interesantes que hicieron, que veo en 4 comunas, cómo después quizás los gobiernos regionales o los mismos municipios lo consideran para la planificación urbana. Agradecemos los comentarios. No, bueno, muchas gracias por los comentarios. Quizás contar un poquito la trayectoria del proyecto. Para nosotros fue muy complicado definir el problema de investigación porque yo en lo personal tenía un interés por el automóvil. O sea, yo quería estudiar el automóvil eléctrico porque también yo estoy en una etapa de la vida donde me quiero mover en automóvil eléctrico, como realmente lo reflejó la encuesta entre los 40 y los 49 años, y porque me muevo en bicicleta eléctrica. Y vi el cambio de percepción hacia mí en la ciclovía desde que me muevo en una bicicleta eléctrica. O sea, ya no soy un cacho para la ciclovía. O sea, me muevo igual que cualquiera y rápido y todo eso. Entonces, ¿cómo transmitir esa experiencia a mi experiencia de movilidad cotidiana en el automóvil? Era esa mi inquietud, como, y fue súper bueno como el trabajo en equipo, de cómo fuimos incorporando el transporte público, como también fuimos, lo que decían ustedes, de cuestionar la pirámide. En un principio ninguno de nosotros tenía un interés en cuestionar la pirámide, era como lo que decías tú, como asumir y también lo que decías tú, como asumir que la ciudad le tiene que dar más prioridad al peatón, a la bicicleta, y después como cuando fuimos viendo experiencias, ¿cierto?, de otras mujeres, empieza a aparecer lo relevante que es el transporte público en la ciudad. Y también típico que uno cuando está en la academia quiere criticar las políticas públicas. Pues entonces, lo más fácil para el académico es que una política pública funcione mal, porque si funciona mal, uno dice, ya, pues tenemos argumentos aquí para mejorarla, y la verdad que aquí decíamos, chuta, está funcionando bastante bien. O sea, se ve que la electromovilidad está avanzando,
genera mejora, las usuarias lo perciben bien y fuimos encontrando sutilezas que tienen que ver mucho más con la movilidad, lo que dije al principio, como la movilidad de las mujeres, como inequidades que tiene la ciudad, más que la política pública de electromovilidad. Entonces, nuestra recomendación, bueno, principal, ni siquiera podíamos hacer la crítica como, bueno, una electromovilidad basada en automóvil no debería ser porque realmente Chile no tiene esa política, o sea, Chile le está dando prioridad al transporte público. Entonces, más que centrarse en los modos, creo que las recomendaciones tienen que ir en lo que han dicho ellas también, o sea, planificación urbana, que es justamente lo que hacemos acá en el instituto. O sea, tenemos que adaptar la ciudad a la electromovilidad y creo que eso todavía no se está pensando tanto porque tiene mucho que ver con las decisiones que tomen los municipios. Y como tenemos un país y ciudades tan fragmentadas, va a ser un tema, porque Providencia va a avanzar en su red de ciclovía y van a ser súper buen estándar. Filos. Claro, pero pasamos a Ñuñoa y se acabó. Y yo que me muevo en bicicleta eléctrica, o sea, solo me muevo por Providencia, no me atrevo a irme a otras comunas en mi bici, porque sé que, de hecho, incluso cuando paso ya a Simón Bolívar, digo, chuta, ya me subo a la vereda nomás. Entonces, creo que por ahí van las primeras como indicaciones, ponerle ojo a la infraestructura, pero más a la infraestructura local que nacional. Creo que también está una política pública que parte en el gobierno de Bachelet, se le da continuidad en el gobierno y se refuerza en el gobierno de Piñera, y después en este gobierno de Boris se sigue. O sea, eso es lo bueno de las políticas públicas cuando tienen continuidad. Y creo que hay dos políticas públicas exitosas en Chile. Una es la electromovilidad y otra es la transición energética. Sí. Y están súper de la mano. Y son un ejemplo a nivel global. Y creo que a veces no estamos tan conscientes del ejemplo que podemos ser. Y además, si uno ya se mete en más cosas, o sea, para que esto sea un éxito, hubo transformación de leyes, transformación de beneficios, de subsidios, porque el mercado como tal no permitía que se incorporaran este tipo de tecnología, o lo mismo que ingresaran las renovables, o sea, había que hacer todos unos cambios para lograr esto y hubo esa flexibilidad para hacerlo, así que en ese sentido lo encuentro súper bueno. Y creo que, o sea, lo que estamos pensando con el equipo, que no lo tenemos, lo estamos madurando, pero creo que nos vamos a ir más por el tema de la infraestructura y estamos pensando cómo trabajar el tema de las paradas con equidad de género. Creo que esa es una política pública que el ministerio está avanzando, pero todavía no tiene llegada en la comunidad, no saben dónde están, no saben, claro, dale nomás. Yo te observo ahí y ahí yo creo que tú nos puede orientar mejor, pero el paradero es una zona gris porque hay Sí. todas las comunas tienen distintas realidades. En cierto lugar el paradero es responsabilidad de municipalidad, en otra municipalidad del Ministerio de Transporte, en otras del MOB, en otras cosas. Tiene distintos dueños, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando tú quieres hacer una renovación, y lo ideal es que sea integral y que sean todos, te dicen, no, es que acá no se puede. No, es que quién lo va a mantener, no, es que aquí no hay presupuesto para mantenerlo, pongamos todo lo que quiera. ¿De quién lo mantiene después? Entonces empiezan a pasar todas esas cosas y finalmente, oye, ya pongámonos de acuerdo entonces. Así como nos pusimos de acuerdo para que el corredor sea una concesión del Estado, ¿cierto? Entonces todos los buses y los electroterminales son del Estado y así se mantiene y perdura. Y alguien que siempre va a estar, aunque lo cambie el operador, los buses van a seguir existiendo. El electroterminal va a seguir existiendo independiente que el operador, si lo hizo mal, se va a ir. Va a llegar uno nuevo, pero sigue siendo propiedad. En cambio, con los paraderos es zona de espacio público. Exactamente. Entonces, alguien tiene que tomar la responsabilidad del paradero. Exacto. Así que por ahí van a ir nuestras propuestas, planificación urbana, entorno urbano y tema de regulación normativa para la electromovilidad, lo que hablábamos de los cargadores en los edificios, que es un temazo, que, o sea, tú puedes tener la suerte de vivir en un edificio con cargador, pero la mayoría de los edificios nuevos, que incluso son full electric, no los tienen. Y el tema de la carga pública, que por ejemplo en Ciudad Europea es súper común, en todas partes hay un cargador. Aquí todavía solo vemos las estaciones, ¿cierto?, de Copec, pero que todavía están en lugares muy periféricos, por ejemplo, para alguien de Ñuñoa incluso. O yo misma que vivo en Providencia, cuando evalué comprarme un auto eléctrico, como que vi que tenía que ir a cargar a Vitacura y Las Condes y eso ya me desmotivó. Y eso que tengo
sea, no tengo la condición de inequidad que podía tener otra mujer. Así que eso por un lado. Y el otro que le queremos dar énfasis es a los paraderos. Que no sean solo paraderos, sino que ver estrategias para que se transformen en refugios para la movilidad. Porque como nos decían, pasan mucho tiempo ahí, se sientan, hacen otras actividades también mientras están esperando el bus. Y creo que el botoncito no es lo único que debería tener como refugio, porque también está el cambio climático, altas temperaturas, o sea, Sí. hay varias variantes. Ahí, las paradas seguras y accesibles con enfoque de género, un nombre muy largo. Bueno, estas paradas nacen, si bien es cierto, uno siempre buscaba mantener la cadena de accesibilidad entre la parada y las aceras y el resto como del espacio urbano. Estas paradas nacen justamente por una demanda social. Bueno, no sé si recuerdan 2022 cuando pasa lo de República, Barrio República. De hecho, ahí nosotros con Enel estuvimos haciendo un proyecto. Sí, Sí. por eso me acordé. De ese- sí. De eso me acordé. Y de hecho fui buscar una manera de Como las láminas. láminas, claro, una luz, porque no todas las paradas tienen un refugio, algunas solo tienen la paleta, entonces esas de qué manera electrificar, y estuvimos trabajando en eso. Nace este proyecto y como tú bien dices, nosotros desde hace un tiempo lo que hacemos es generar convenios de mantenimiento con los municipios, salvo los municipios del sector oriente de la capital, que ellos se mantienen solos, ¿ya? Y ellos por eso los paraderos ya son distintos, y les pueden poner un asiento de gamer y nadie les dice nada. En cambio, en el resto de la ciudad, son paraderos que son mantenidos por los municipios, pero con dinero que nosotros les pasamos. Pero nosotros instalamos. Entonces, la instalación de la parada segura y accesible depende de nosotros. La definición dónde va a ir también depende de nosotros. Ahí hemos tenido distintas maneras de abordarlo. Y uno es el enfoque de género, justamente porque son paradas con enfoque de género, y es definirla en lugares cercanos a centros de salud. Creemos que las personas que hacen movilidad del cuidado o personas con discapacidad muchas veces requieren mayormente esos centros, esos tipos de infraestructura. La infraestructura en sí ha sido súper positiva, se ha evaluado bien, nosotros lo hemos probado con personas con discapacidad y ahí hemos ido haciendo ajustes. Antes el botón estaba más arriba y la persona en silla de ruedas decía, oye, pero es que yo no alcanzo ese botón, entonces hay que bajarlo. Una persona con problemas, no sé, por ejemplo, una chica con la que fuimos que tenía un problema en los huesos decía, este botón es muy apretado para mí, es muy duro, bajamos él. Entonces hemos ido haciendo ajustes. La problemática está con el botón SOS. ¿Ya? Ahí el gobierno local es el que tiene que hacerse cargo de responder esa llamada. O sea, es que lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, Hay que conectarlo a las centrales de seguridad. a la central de seguridad, la cámara, tener la conexión a la cámara, entonces hay un trabajo que está externo a nosotros. Entonces, lo que pasa es que muchas paradas seguras y accesibles con enfoque de género realmente son accesibles. Pero no, y claro, pero no tienen el botón de alerta, por ejemplo. Entonces ahí, y ahí un poco es resorte del municipio, por eso yo estoy de acuerdo que esto es un trabajo público, privado, todos tenemos que estar en esta conversación. Y no sé, los alcaldes dicen, o sea, es que a mí no me pongáis ese botón porque yo no tengo quien lo responda. Entonces yo prefiero que lo saques a que generes una expectativa que no voy a poder cumplir, que está bien. O sea, porque tampoco tiene sentido que alguien está siendo responsable. Pero es porque justamente el contexto cultural, territorial. Pensando que debe ser como una política de gobierno regional. Claro, claro. Y que ellos cada vez entiendo también están tomando más atribuciones en cuanto a la Claro. movilidad, incluso en regiones, Claro. que podría ser perfectamente algo que ellos puedan dirigir. Y, Ciclovía. la ciclovía. Y el mejoramiento puede ser mejoramiento, pero no nuevos. Es un Y puede ser un proyecto, ¿no? ¿Cuál? El CEGIP, el centro de información. Ah, claro, claro, ese A lo podría mejor ser. debería incluir los Claro. puntos de emergencia de los paraderos. Claro.
Las paradas seguras y accesibles están en otros países. Ahí el observatorio nos ha permitido levantar hartos casos. El caso de Argentina, ahí pasa algo bien chistoso, porque en Argentina funciona súper bien. Súper bien. Súper bien. Y sí, por ejemplo, la gente acá, un paradero se demora 48 horas en ser vandalizado en Chile. Desde que se instala o que se actualiza, en promedio 48 horas se demoran en ser vandalizados. El rayado, el sticker, todas esas cosas. Entonces, el proceso, o sea, es espacio público, entonces es súper difícil mantenerlo. Pero me parece súper atingente eso, porque hay unas chicas en Berkeley que están haciendo un estudio de eso, de las paradas seguras y accesibles de nosotros, cómo eso puede impactar en la decisión de mi paradero, si me da mayor seguridad. Y obviamente los estudios lo dicen, o sea, la iluminación es importantísima, y a escala humana, que ese siempre es lo que decíamos, a escala humana, no. Entonces es un súper elemento, es una súper investigación, creo yo, que lo consideren ustedes. Sí, yo se los puedo dar. Ellas están trabajando con nosotros, pero me parece súper, yo entiendo, están allá ellas. Es una chilena, la otra chica es colombiana, claro, es su tesis, pero igual me gusta la idea de que quede en un centro de estudio, porque de alguna manera también da la oportunidad de que otros chicos también empiecen a levantar las mismas temáticas. Sí. Bien, sí, más comentarios. Yo quería comentar. Dale, Cristian. No, respecto al que también hay iniciativas que deberían interseccionarse, como tú decías HIP, que también tiene una conexión con Sister, que como sistema territorial, donde justamente mapea los lugares inseguros, los paraderos aparecen ahí. Se supone que se orienta la inversión, pero no sé si han hecho el cruce con el GORE, y quizás se parte, a lo mejor no vamos a tener una política completa regional, pero tener un núcleo intercomunal, un eje, ¿no es cierto? O varios ejes, la zona sur, ¿no es cierto?, con La Pintana y otro más céntrico. Que podamos seguir apoyando como desde la intersectorialidad. Yo creo que eso es súper importante. Y eso era como la discusión que queríamos plantear en este taller, como hacia una política que en realidad no se separa de política de movilidad. Yo creo que es un error como separarlo, decir solamente vamos a hacer una política de electromovilidad con perspectiva de género y equidad, sino que una mejor política de movilidad hacia el futuro, el compromiso 2050. Así que eso, como compartir esa reflexión. Y lo otro es que habíamos hecho la pregunta de la pirámide porque nos critican de repente, o sea, en el sentido de que una pirámide igual es jerárquica. Entonces debiera ser quizá una figura más circular, abierta, pero también nos queda claro que nuestra comunidad también es jerárquica y requiere orientaciones claras. Entonces a lo mejor también la pirámide está bien, pues. Entonces esa era como una reflexión. Se queda como está. Se queda como está, no cambia. Sí. Es multimodal, o sea, todos nos movemos en todos los modos. Entonces, ¿cómo puede ser? La pirámide puede ser un tema, puede preguntarse uno si es un tema de género, pero también es un tema de localización, o sea, una pirámide diferente aquí, ¿qué medio y a qué debería dársele prioridad? Que si nos vamos, no sé, a Wynn, y que evidentemente la caminata tiene unos ciertos alcances, pero no otros, no metropolitanos. Entonces, es como que siempre tiene que haber una pirámide, pero es un tema más complejo, que tiene un tema de género, que tiene un tema de localización, como tú dijiste, Carolina. Sí. Bueno, les agradezco mucho la presencia, haberse dado el tiempo de venir, de comentar, nos dieron datos súper relevantes, también nos abrieron preguntas para nuevas investigaciones. Por nuestra parte tenemos que buscar fondos para seguir en esto y bueno, y estamos súper disponibles para cualquier mesa de trabajo, para si quieren que compartamos estos resultados en algún proyecto de ustedes, o sea, felices vamos, no tenemos ningún problema con ellos. Así que, bueno, muchas gracias. Pasaron, un aplauso.